El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado. 2 días después, el rey Alfonso XIII mandó formar gobierno a Primo de Rivera, que decidió convertirse en dictador militar único, aunque contaría con la asistencia de un directorio militar. La dictadura fue la solución autoritaria a una situación insostenible. Las circunstancias o causas que llevaron a la dictadura son variadas. En primer lugar, el auge del nacionalismo en Cataluña y País Vasco, que era visto con recelo por los grupos más derechistas que lo consideraban separatistas. La división de los partidos conservador y liberal y el ascenso de socialistas y republicanos. La amenaza de una revolución obrera. El desengaño de la opinión pública con el régimen, que estaba exasperada por la corrupción política, el alza de los precios y la cuestión marroquí. Y finalmente, el peligro del informe Picasso sobre el desastre anual, que dejaba en muy mal lugar al ejército y sobre todo al rey. Por eso, la dictadura contó con el apoyo del rey, de un sector importante del ejército y el empresariado catalán que aspiraba a acabar con el peligro anarquista. Asimismo, también fue importante la pasividad de socialistas y anarquistas. La dictadura se desarrolló en 2 fases. La primera, el directorio militar, del 23 al 25, con un gobierno formado exclusivamente por militares que tomó las medidas siguientes: suspensión y no derogación del régimen constitucional. La dictadura sería una solución transitoria. La acción política de aquellos 2 años se encaminó a acabar con los viejos partidos de la Restauración y el régimen parlamentario. Se disolvieron el Congreso y el Senado y se prohibió a los partidos políticos y sindicatos. Se militarizó el orden público. Se implantó el estado de guerra durante 2 años. El orden público fue otra de las obsesiones de Primo de Rivera, para quien el movimiento obrero, las acciones anarquistas y la delincuencia era una misma cosa. Se dictaron instrucciones terminantes a los gobiernos civiles para reprimir cualquier tipo de manifestación o protesta, al tiempo que se establecía una rígida censura de prensa. De esta manera, la organización anarquista quedó desarticulada. Sin duda, el gran éxito del directorio militar fue terminar con la guerra de Marruecos. Solventó el conflicto mediante el desembarco de Alhucemas en 1925. En 1927, España había ocupado totalmente su zona de protectorado. La victoria en Marruecos colocó a Primo de Rivera en la cumbre de su prestigio. La segunda etapa es el directorio civil, del 25 al 30. En diciembre de 1925, cuando ya eran claros los resultados positivos del desembarco de Alhucemas, Primo de Rivera propuso al rey la sustitución del directorio militar por un gobierno civil. En cambio, demostró la intención del dictador de mantenerse en el poder. Para ello necesitaba transformar la dictadura en un nuevo régimen a su medida. El proceso de institucionalización de la dictadura se realizó mediante la formación de una Asamblea Nacional Consultiva, convocada en 1927. Se creó un nuevo partido, llamado Unión Patriótica, que perseguía dar apoyo social a la dictadura. Además, inició un proyecto de una nueva constitución presentado en 1929. Al final, tanto la Asamblea Nacional como la Unión Patriótica demostraron ser un fracaso, ni obtuvieron respaldo popular ni eran una alternativa viable a la dictadura. No obstante, si la dictadura se mantuvo hasta 1930, las causas hay que buscarlas en la prosperidad de la segunda mitad de la década, un periodo especial de bonanza en la economía mundial, que permitió en España un crecimiento importante. El gobierno aprovechó ese clima para realizar una política de intervencionismo económico mediante el fomento de obras públicas, creación de monopolios estatales, etc., pero sin proponerse en ningún momento cambios de fondo en la estructura de la propiedad ni en la situación social de la producción. Al final de la década, la mala coyuntura económica provocada por el crack de la Bolsa de Nueva York impide la continuación de las obras públicas. El régimen, por lo tanto, entra en crisis. Alfonso XIII retira su apoyo a Primo de Rivera, que dimite en enero de 1930. Alfonso XIII decidió restablecer entonces el viejo sistema parlamentario, pero los 2 gobiernos que se sucedieron fueron incapaces ya de resucitar lo que podía considerarse un cadáver político. Al margen del sistema, los partidos de la oposición establecieron el Pacto de San Sebastián en 1930, integrado por republicanos y autonomistas catalanes, a los que se incorporaron después socialistas y anarquistas. Finalmente, la caída de la monarquía se produjo por los resultados de las elecciones municipales que tuvieron lugar el día 12 de abril de 1931, iniciándose así el periodo de la Segunda República.